quiero animarte, mi hermano, son tiempos donde nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Son tiempos finales donde su palabra nos dice, mi hermano, es muy clara, que no cualquiera que le busque así, nomás superficial, lo va a encontrar. Lo tiene que buscar, pero con todo su corazón. Y eso involucra, mi hermano, fuerza, mente, involucra voluntad, involucra, mi hermano, todo nuestro ser por completo. Amén. No creamos, mi hermano, que superficialmente, así como muchas veces creemos que estamos haciéndolo bien, amén, en donde vemos que nuestras vidas parecieran ser una taza de leche, esta es la forma de buscar a Dios. No, mi hermano, debemos comprender que necesitamos involucrarnos en las cosas de Dios por completo, ir saliendo y ir despegándonos. Cada vez que vamos viendo, dice su palabra, que el fin se acerca, debemos ser más diligentes nosotros, amén, y buscar más, mi hermano, de Dios, amén, despegarnos más de este mundo, como Dios me lo hablaba cuando recién llegué a los caminos del Señor, que me hacía comprender, mi hermano, que mientras yo tenía menos apegado a las cosas de este mundo, no sé, a un trabajo, a lo que fuera alrededor con personas, mientras yo tuviera un menos apego a las cosas de esta tierra, mi hermano, el día en que Él viniera por mí, me decía Dios, fácilmente me podría levantar, porque no habrían cadenas en mí que me ataran a esta tierra. Amén. Pero a veces todavía, sin darnos cuenta, estamos muchas veces más atados a cosas de esta tierra, donde tenemos que dar más cuenta, pareciera, a los que nos rodean, que al que un día nos va a pedir cuenta, por lo que has hecho con tu vida, con tu tiempo, con los bienes que Él te ha dado. Amén. Y ahí no va a valer, mi hermano, porque allá arriba no hay matrimonio, así que no te va a preguntarte tanto por tu matrimonio, no te va a preguntarte tanto por tu familia, te va a preguntarte directamente a ti, ¿qué hiciste con todo lo que Él te dio? Amén. Y si verdaderamente te va a encontrar sirviéndole a Él. ¿Ha escuchado la palabra, una parábola donde habla el Señor, cierto, del siervo, cierto, que está entregado a Dios? Dice que cuando venga el Señor de ese siervo, ojalá lo encuentre haciendo así. Amén. Lo encuentre haciendo así. Y se está refiriendo a que esté involucrado en servirle a Dios. Amén. Más que tan involucrado en las cosas de esta tierra. Así que te animo, mi hermano, como leíamos en Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esta palabra conforme sale muchas veces en este capítulo. Amén. De Romanos 8. Aquí dice conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nuevamente lo dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y si usted sigue leyendo hacia abajo, esa palabra conforme se repite. Conforme significa estar conforme, estar amoldado. Amén. Estar cómodo. Amén. Estar amoldado a un lugar. O sea, esto aquí yo calzo. Amén. Amoldarse, conformarse a un lugar es eso. Amén. Y sabe, lo que nosotros debemos comprender es que muchas veces nosotros no estamos acomodados ni estamos amoldándonos al Espíritu. Con las cosas que hacemos, con lo que mostramos, mi hermano, con nuestras vidas, mostramos muchas veces más que estamos acomodados a este mundo y a las cosas de este mundo. Nos acomodan más las cosas de este mundo que acomodarnos a las cosas del Espíritu.
Amén. Amoldarnos a ella. Y Dios me hacía meditar, y ese es el mensaje que quiero entregarle, traspasarle esta mañana, es que no se puede cumplir este capítulo 8 de Romanos, de caminar conforme, caminar amoldado al Espíritu, sino primeramente sucede lo que dice Pablo en el capítulo 7. Amén. Donde nos habla, mi hermano, directamente a nosotros. Por eso que aquí, cierto, como les leía recién en el capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y aquí en el capítulo 7, Pablo habla de esa ley del pecado. Amén. De aquello que nos tiene atados, de aquello que nos tiene conformados. Es profundo leer estos versículos del capítulo 7, porque dice, lo voy a leer en la NBI, dice, ¿qué concluiremos? Romanos 7, versículo 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Amén. Mire, quiero que entienda algo esta mañana. Pablo está hablando de un hombre que fue despegado, que fue separado de su vida carnal. Amén. Todo cristiano debe experimentar esto. Todo cristiano debe experimentar el despegarse de su vida carnal, de ser despegado. Es ahí cuando nosotros recién, iglesia, podemos darnos cuenta de lo que es pecado. ¿Por qué? Porque a nosotros estábamos asimilados con el pecado. Amén. Para nosotros era lo mismo si hacíamos algo malo o algo que pareciera bueno o algo, nos daba lo mismo. Porque nosotros con la ley del pecado éramos uno con el pecado. Amén. Por lo tanto, no había una claridad de que si nosotros estábamos más preocupados, ocupados en nuestro yo, alimentando nuestras cosas, no, para nosotros el yo era lo primero y eso era bueno. Amén. No mirábamos por nadie, mirábamos por nosotros mismos solamente. Y si estábamos bien nosotros, bien entonces. Es porque estábamos pegados a la ley del pecado. Amén. Donde no mirabas más que solamente tu vida. Por eso que no podíamos ver que si mi hermano pasábamos a llevar a alguien por un bienestar, por continuar con un bienestar nuestro, no nos interesaba si pasábamos a llevar a alguien. No nos interesaban los demás. Lo que veíamos es que esta mentira que le eché a esta persona, bueno, me trajo un bien a mí. Veíamos que nos traía un bien. El mentir nos traía un bien, a lo mejor pasar, como le digo, por encima de alguien. Pero no mirábamos nosotros, por eso no veíamos pecado, porque mientras nosotros entendíamos, pero esto me hace bien, pero me siento bien, vengarnos de alguien, nos traía, pareciera que, como dice el dicho por ahí, la venganza es dulce, y pareciera que verdaderamente eso de vengarnos se cumple muchas veces en la vida de la persona. Pero el cristiano fue despegado de esa vida. Ya no estamos amoldados a la carne. Debemos estar amoldados al Espíritu. El Espíritu, mi hermano, nos confronta con aquellas cosas que hacíamos antes. Y nos puede confrontar porque ya no somos uno con la carne. Ahora estamos separados y la podemos ver. Y por eso que dice aquí entonces, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo, dice Pablo, lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho no codiciéis. Amén. Mi hermano, está hablando un hombre que se despegó de esa carne y ahora puede decir, codiciar era malo. Codiciar no era agradable a Dios.
Pero es que cuando yo lo veía de mi parte, cuando estaba unido a esa carne, éramos uno con ella, yo era uno con esa carne. Pablo, estoy parafraseando lo que dice, yo no veía que eso era codicia, porque era un bien para mí. Yo estaba anhelando cosas para mí, un bienestar para mí y para los míos. Pero ahora que se despegó, ahora puede decir, no, es malo. Amén. Aleluya. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. ¿Le ha sucedido, mi hermano? Que cuando se despegó de esa carne en el Señor, empezaron a despertarse cosas en su vida. Amén. Algunos se asustan, mi hermano, y creen que están mejor en el mundo, porque ahí todos los gatos son negros. En cambio aquí donde está la luz de Dios, amén, empiezan a salir a la luz las cosas que traíamos de allá, de la oscuridad, de las tinieblas, donde, como les digo, todos son negros, así, todos los gatos son negros allá, sea el color que sea blanco. En la noche, en la oscuridad, en las tinieblas, todos son negros. Así que allá no había problema. Pero aquí hoy día, en la luz, se empiezan a mostrar verdaderamente las cosas que hay. Y Pablo está diciendo, hoy día, separados de esta carne, empezamos a darnos cuenta de las cosas que hay en nosotros. Ahora, la gran pregunta y primera es, ¿tú te sigues acomodando a eso que estás viendo que es malo? Porque hoy día entiendes que es malo. Amén. ¿Pero qué? ¿Te vas a esconder en tu carne de nuevo y vas a seguir viviendo la vida que vivía antes? ¿O vas a entender claramente que Dios te separó de ahí y ahora tenemos que rechazar eso para andar en el Espíritu? Para buscar las cosas del Espíritu. Hay un hombre, Pedro el apóstol, que cuando caminó años con Jesucristo, dicen que alrededor de 3 años estuvo con él, anduvo con el Espíritu de Dios. Amén. Porque estuvo Cristo mismo en medio de ellos. El Espíritu de Dios estuvo ahí. Amén. Y ellos comprendieron el caminar con Cristo. Es el caminar en el Espíritu hoy día, para usted y para mí. Caminar con Cristo es caminar en el Espíritu. Ellos caminaron, literal, caminaron con Cristo aquí en la tierra. Pero cuando llevaban 3 años, más o menos, dice la Escritura, ¿cierto?, que lo tomaron a Jesucristo y lo llevaron para enjuiciarlo. Y de ahí luego, ¿cierto?, para llevarlo a la crucifixión, que era lo que tenía que cumplirse. Amén. En Cristo. Pero, mi hermano, cuando está enfrentando, ¿cierto?, a los sacerdotes en una habitación, la Escritura dice que afuera habían unas fogatas hechas por la gente que estaba ahí del pueblo. Amén. Por la gente que había enjuiciado a Cristo y habían dicho que lo crucificara. Amén. Gente que no entendía las cosas espirituales. Pero sabes, Pedro, que la entendía porque él caminó con Jesucristo, que le dio la enseñanza. Amén. Cuando toda la gente quedaba diciendo, ¿qué nos quiso decir con esta parábola? Jesucristo se acercaba a ellos íntimamente y les decía, esto quiere decir la parábola. Amén. Y les daba a entender, ¿cierto?, el entendimiento y les daba la interpretación espiritual para que ellos comprendieran en el Espíritu y pudieran recibirlo en el Espíritu. Pedro, la Escritura dice que después, luego de haber caminado todo ese tiempo con el Jesucristo, andar con Cristo, que a nosotros, como les digo, nos demanda el Señor andar en el Espíritu, andar con Cristo. Después de eso, Pedro viene y se gana alrededor de una fogata y se acomoda nuevamente al mundo. Después de haber estado caminando con Cristo, con el Espíritu de Dios mismo ahí en esencia, la esencia del Espíritu Santo,
la esencia de su presencia estaba ahí en Cristo Jesús. Y él caminó con él. No le importó acomodarse a la fogata, al calor de este mundo nuevamente. Y Pedro se puede decir que estaba pasando por inadvertido. Bueno, en el chilenismo nuestro estaba pasando piola. Nadie se estaba dando cuenta que estaba ahí, pero una mujer le dijo, oye, yo te vi con Jesús, tú caminabas con él. Y ahí viene la primera negación. No es que él dijo en medio de esa gente que estaba ahí perdida en tiniebla, en oscuridad. Pedro no fue luz. Amén. Caminando con la luz, caminando con el Señor. Pedro no fue luz para ellos. Al revés, lo negó y los dejó en oscuridad, diciendo, no, yo no caminé con él. Aleluya. Hay muchos cristianos hoy día, mi hermano, que hacen lo mismo. Con sus hechos, mi hermano, niegan que verdaderamente hay un espíritu de Dios en nosotros que nos quiere llevar a caminar en ese espíritu. Pedro no le costó nada acomodarse, conformarse en esa fogata al calor del mundo, en su carne. Cuando nosotros vemos a un Pedro, que si no es por esas personas que lo apuntaron, lo sacaron de ahí en medio, se puede decir en pocas palabras, porque él temió por su vida, lo negó 3 veces hasta que tuvo que salir del medio de esas personas, pero hablando espiritualmente del mundo, de las tinieblas, de la carne. Amén. Del acomodarse a la carne. Pedro salió de ahí, dice que salió de ese lugar donde estaba y afuera lloró amargamente. Amén. Porque se dio cuenta que había negado al Señor 3 veces, siendo que caminó 3 años o más. No importa cuánto tiempo, ¿cierto?, haya caminado, pero caminó con Jesucristo, como les digo, con el Espíritu de Dios, aprendiendo las palabras del Señor. Y él lo negó igual. Si usted ve a Pedro cuando se convierte al Señor, tuvo problemas incluso, mi hermano, de luego que el Señor le muestra un lienzo cuando él estaba orando. ¿Recuerdan eso en el libro de Hechos? El capítulo 10 dice que, en Hechos 10, dice que Pedro, luego que vio ese lienzo, le dijo al Señor, come. Ciertos animales inmundos habían en ese lienzo. Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo no puedo comer cosa inmunda. Y le dijo al Señor, ¿cierto? ¿Por qué llama inmundo? A lo que yo he limpiado. Amén. Mata y come. Y luego vienen a golpear la puerta. Eran gentiles, era gente que para los judíos era gente inmunda. Amén. Pero Pedro, ¿sabe lo que hizo? Se fue con ellos, llegó hasta la casa y le fue más complicado. Mi hermano, no le costó nada meterse en medio de la fogata y estar y compartir y hacerse parte de los que estaban en esa fogata. Si no es porque lo apuntan, él hubiese seguido tranquilo en esa fogata, mezclado con las tinieblas, mezclado con la oscuridad, viviendo y conformándose todavía a las cosas de la carne. Pero hay que le costó, mi hermano, cuando llega a la casa de Cornelio, amén, y ve, ¿cierto? Dice, ve a los hermanos que estaban ahí, eran hermanos cristianos que estaban ahí, cristianos del mismo pueblo del Señor, pero por ser gentiles había un rechazo de Pedro hacia ellos. Y él lo reconoce, él dice que entró a la casa y estaba tan incómodo que les dice, ustedes saben, yo no he entrado a casa de gentiles. Amén.
No he compartido porque es inmundo para nosotros. Solamente vine porque el Señor me trajo. Pero qué fuerte es saber que no le incomodó tanto, ni mostró su incomodo, o la verdad se acomodó, se amoldó a la fogata y a las tinieblas que habían, a los hombres que estaban ahí. Pero se incomodó cuando vino a una casa donde eran cristianos, hermanos en Cristo. Amén. Se incomodó mucho. La Escritura dice más aún que si no es por Pablo en un momento que le llama la atención porque él se seguía comportando diferente con los gentiles y diferente y hacía excepción con los judíos. Amén. Le costó acomodarse en eso. Le costó amoldarse a lo espiritual. Y si él, mi hermano, como Pedro, como apóstol del Señor, ¿cuánto más a nosotros? Por eso que Pablo está dejando bien claro de dónde fuimos separados nosotros. Para hoy día mirar, mi hermano, para hoy día mirar la carne y saber que no podemos acomodarnos a ella. El Espíritu nos está demandando hoy día, como le demandó el Espíritu de Dios a Pedro, y que le costó acomodarse a lo que le estaba diciendo el Espíritu, porque no podía ser uno con los gentiles. No podía, mi hermano, compartir como compartía con los judíos. No podía unirse, mi hermano. Aleluya. ¿Y cuántos, mi hermano, que de los que estamos nosotros en los caminos del Señor, nos cuesta hacer lo mismo hoy día? Nos cuesta acomodarnos a esto. Yo he escuchado de muchas bocas, mi hermano, para no congregarse, para no juntarse en la iglesia nos salva. He escuchado mucho eso, mi hermano. No, porque verdaderamente la iglesia nos salva. La iglesia, ¿saben lo que hace? Enseñar. Y la enseñanza, el crecimiento espiritual lo da Dios, pero por medio de la iglesia que da la enseñanza. La iglesia fue puesta para eso. Amén. No es apóstol, no es Apolo, como dijo Pablo, no es Pablo, no es Apolo, no es ni Cristo mismo. Amén. Es su iglesia. Amén. Es Cristo a través de la iglesia que le da el crecimiento al hombre. Apolo sembró, Pablo regó, no sé si era al revés o no. No sé quién regó ni quién sembró. Pero al final, el que da el crecimiento es Dios. Eso les dijo el Señor a través de Pablo. En esa primera carta a los Corintios, Pablo le aclara esto, porque habían divisiones entre ellos. Amén. Pero las divisiones comienzan en el corazón. Somos nosotros los que dividimos, porque nos acomodamos más a las cosas de la carne que a las cosas del Espíritu. Amén. Si usted me dice, hoy, pero es que congregarse está escrito en la Biblia, congregarse. ¿Sabes? Yo soy uno de los que a lo mejor te va a aburrirte y te va a latearte, hablándote de que la iglesia, verdaderamente la iglesia del Señor, es necesaria y fundamental para que tú y yo, como hijos de Dios, para el cristiano, para el que dice ser hijo de Dios, pueda crecer. Es fundamental. Dios te salvó. Pero Dios dice en la Escritura, en el principio, cuando comenzó con la iglesia, el libro de Hechos, Dios añadía a todos, ¿a qué? A la iglesia, a los que habían de ser salvos. ¿Lo añadía a dónde? Amén. La iglesia, el lugar que estaba compuesto, ¿cierto? Un lugar espiritual, pero compuesto por personas físicas. Amén. Sí, un lugar espiritual, la iglesia. Yo soy la iglesia, donde ande soy la iglesia. Pero la verdad es que un lugar tanto espiritual como físico. Amén. Y si no, como siempre lo digo, lea el libro de Hechos, donde ellos se reunían y se congregaban y buscaban. ¿Sabe, mi hermano? Aquí la palabra de Dios nos hace comprender que cuando nosotros somos separados en el espíritu, como Pedro, él tiene que acomodarse a lo espiritual.
A Pedro le costó mucho acomodarse a lo espiritual en esta parte de unirse a los gentiles, porque para él aún eran inmundos. Y los trató hasta cierto tiempo en que Pablo le llamó la atención, incluso lo deja claro en una carta. Tiene que haber sido tan fuerte esto, amén, que no sé si lo avergonzó o no sé cómo se pueda llamar eso, pero la verdad es que deja claro en una carta Pablo de que tuvo que llamarle la atención a Pedro, a un apóstol. Qué vergonzoso, ¿no? Pero porque no quería acomodarse a lo que el Espíritu le estaba diciendo. Amén. Mire qué fuerte, tuvo una visión, todo. Le dijo, come, pero ay, que le costó acomodarse a esto espiritual. Y sabe, a muchos de nosotros aquí, en estos tiempos, nos cuesta acomodarnos a lo espiritual. Seguimos con nuestras contiendas, eso viene de la carne, mi hermano. Pero hay muchos que no ven eso. Hay muchos que hoy día no entienden que si tienen algo con un hermano, tienen algo con el lugar, o tienen algo conmigo, tienen algo, lo toman personal para apartarse. Cuando Dios nos dejó, mi hermano, la paz, que es el vínculo perfecto para que nosotros podamos volver a seguir unidos y caminar unidos. Pero no buscamos los vínculos, nosotros nos acomodamos las cosas que vivimos, las acomodamos más a la carne. Yo de muchos he escuchado, mi hermano, de muchos cristianos, teniendo Mateo 8 que lo aclara, cómo nosotros, incluso nos enseña ahí, mi hermano, con manzana, cómo nosotros, el ofendido, no el que ofende, el ofendido nos enseña que el ofendido es el que tiene que moverse. Usted me ofendió, pastor, entonces yo voy y converso yo con usted. Amén. Es tan claro, no tiene que ir usted a otra persona a decirle, a una eminencia espiritualmente hablando, no tiene que ir a nadie. Usted tiene que ir a la persona que lo ofendió. Amén. No, pero creemos que somos espirituales cuando nosotros decimos, no, pero yo igual lo miro, igual lo saludo, igual. Pero ¿se guarda eso en el corazón? ¿Un cristiano puede vivir con algo en su corazón hacia tu hermano? No puedes, mi hermano. No puedes vivir con algo en tu corazón. Pero prefiero, ¿qué? Vivir con eso en mi corazón. Eso me aparta, me crea contienda, me divide, me saca de estar los tiempos que tengo que estar con mi hermano. Porque prefiero seguir acomodado a mi carne. Mi carne que me dice, guárdate eso nomás. Es lo mejor que podía hacer. Y si él es cristiano, bueno, él tendrá que darse cuenta. Mateo 18 dice lo contrario. Que el ofendido tiene que acercarse al que ofendió. Porque a veces no se da cuenta. Amén. Y poder hablarle lo que le está sucediendo en su corazón. Y este es un ejemplo, mi hermano, de tanto que nos llevan a nosotros a vivir más conforme a la carne que vivir conforme al Espíritu. Este Romano 8, tristemente, no se va a dar en medio de la iglesia, mediante nosotros sigamos acomodados a la carne. Este Romano 8 de vivir en el Espíritu, de pensar en las cosas espirituales, de acomodar todo, mi hermano, lo espiritual a lo espiritual. Como dice 1 Corintios 2, 14. Acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. No vamos a poder nosotros vivir de esa forma si nosotros seguimos acomodando las cosas que nos suceden hoy día a la carne. Decidiendo acomodar las cosas a la carne. Aleluya. Yo no puedo estar más cómodo, mi hermano, con gente del mundo que con mi hermano. Amén. De verdad que se lo digo en el Señor. Yo no puedo pasar tanto tiempo lejos de usted, mi hermano. De verdad. Amén. Algunos no los vi estos días. Estuvimos allá en el cerro. Usted me ve más colorado porque el sol pegó un poco. Estuvieron gratos los días ahí arriba. Amén. Independiente de los que tuvieron que trabajar, que se entiende, los que no pudieron, cierto, subir a lo mejor
y estar en comunión ahí arriba, porque seguimos haciendo comunión ahí arriba. Amén. Pero como les digo, hoy día verlo, a aquellos que no los vi allá, me gozo, mi hermano. Dios le bendiga y sepa que yo verdaderamente me incomodo por no verlo tanto tiempo. Amén. Allá pudimos pasar un tiempo, yo creo que comenzó a vivir la iglesia espiritualmente hablando, acomodada al espíritu, cuando ellos dicen que todos los días se reunían a partir el pan, a hablar de la Escritura. Amén. Ese era lo que hacían antiguamente. Y de verdad que si nosotros no podemos caminar y acomodarnos a eso que es lo espiritual, nuestras vidas van a seguir siendo, mi hermano, no vamos a poder alcanzar la madurez que debemos alcanzar. Yo estoy claro que Efesios 4 nos habla, mi hermano, claramente de que unidos como cuerpo, coyuntura con coyuntura, ¿qué dice al final? Vamos a poder conocer el amor de Dios. Amén. Eso nos perfecciona. Cuando se perfecciona el amor de Dios en nosotros, se perfeccionan nuestras vidas espirituales. Amén. Y entre nosotros se da ese amor. Pero ¿cómo usted se va a dar ese amor si vive separado de esto? No puede. No puede. Está escrito. Aunque usted me diga lo que me diga, la escritura es una sola. Y nosotros debemos aprender a entender que es la escritura la que manda. No es su forma de pensar carnal todavía, que cree que solo hoy día, ya creyendo que tiene conocimiento, puede crecer hoy día. Aleluya. La palabra de Dios es una sola. Amén. Y debemos fortalecernos en ella. Y cada vez que la cumplamos, andamos en el Espíritu. Porque es el Espíritu de la palabra, que es la verdad. Amén. Como dice Efesios 6. Porque aparte de la ley del pecado, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, dice Pablo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Aleluya. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Por eso que es bueno, mi hermano, que nosotros comprendamos cosas espirituales, las tengamos claras para aplicar esas cosas espirituales en nuestras vidas. Amén. Para que apliquemos lo espiritual y crezcamos lo espiritual. Para que maduremos lo espiritual. Para que nos fortalezcamos y seamos uno. Para que esa iglesia que es espiritual, es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo vivo, crezca. Amén. Se desarrolle. Cada miembro crezca a la par, como lo hemos estado viendo en enseñanza. Amén. No un brazo crezca más que el otro, porque eso es deforme. Amén. Ninguno de los miembros se quede fuera porque vamos a ser incapacitados. Porque cada parte que falte de un cuerpo, si a usted le falta un brazo, ya está incapacitado. Así se le llama a una persona que le falta el brazo, que le falta la mano, que le falta un pie, un dedo que le falte. Usted ya está incapacitado. No tiene la misma capacidad que un hombre que tiene los 5 dedos en su mano. Amén. Ya incapacitado. El valor se le toma cuando usted, muchas veces ni siquiera le tomamos el valor. Cuando nos falta algo, ahí recién le tomamos el valor. Yo se me cortó el tendón de este dedo. Y una vez se dice, ¿y ese dedo qué tanto? Si es un dedo, me quedan 4 más. Pero ¿sabe cuán incapacitado se ve uno de hacer completamente las cosas? Y por solamente un tendón que se me cortó.
Se me desligó. Amén. Se desligó. Pero ya soy incapacitado. Y eso es para que en el espíritu usted y yo entendamos. Mi hermano, si soy parte de este cuerpo, yo tengo que hacerme parte de este cuerpo para no dejarlo incapacitado. Amén. Sí, porque usted falta y está cortando una ligadura, está abriendo algo que no se puede dar, mi hermano, aquí. Porque va a impedir el crecimiento de todos nosotros aquí completamente. Amén. Para ser la iglesia del Señor, para que lleguemos a esa perfección un día. Usted y yo somos necesarios aquí. Amén. Crea verdaderamente que el amor del Señor nos unió. Así que concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y ahí nosotros podemos, como les digo, separados de esa carne. Amén. No amoldados a la carne, sino que separados de esa carne, es que podemos ver, mi hermano, lo que causa desunión entre nosotros. Amén. Es separado de ahí. Porque si usted sigue unida a esa carne, claro que se va a entender que a usted no le va a interesar, no va a ver por la unidad, no va a ver por los demás. Amén. No va a querer, mi hermano, fortalecer el amor del uno con el otro. No va a luchar por las cosas de la iglesia, del cuerpo. Amén. Va a seguir mirándose usted. Por eso Pedro, como les digo, tuvo que ser llamada la atención de Pablo, porque podía y tiene que haber estado propagando divisiones en ese tiempo. Amén. Nosotros no estamos para propagar la división, sino que estamos propagando la unidad. Amén. Y como les digo, por parte mía, soy el primero que tengo que hablar esto. Amén. Si le incomoda, incomódese. ¿Por qué? Porque es necesario que se incomode a lo que a lo mejor está acomodado. Usted se está acomodando a lo mejor y se está acomodando a algo que es carnal y algo que no es bueno. Amén. Y si se incomoda, incomódese a eso. Y si tengo que seguir hablando de esto para incomodarlo, lo voy a seguir hablando. Amén. ¿Pero para qué? Para que verdaderamente todos, mi hermano, seamos uno. Esa es la batalla en este tiempo. Porque Dios nos quiere llevar a crecer. Amén. Dios nos quiere llevar a crecer. Aleluya. Si usted escuchara las oraciones de los hermanos nuevos, ¿sabe los que llegan aquí, que son nuevos? Las oraciones, yo soy bueno para estar escuchando, siempre le pongo oreja a las oraciones. No es para querer, ay, qué ora mal o mira las palabras que usa. No, yo no voy por eso. Ay, que le dijo Dios, que le dijo, no. Yo no voy por esas palabras que usa la persona. Voy por lo que ora puntualmente. Y sabes que muchos oran, hermanos, en este tiempo. Señor, ¿por qué hay hermanos que no se unen a la oración de las mañanas, los varones? Les llama la atención, porque es verdad. Porque alguien que viene con esa esencia del Espíritu Santo, viene con ese primer amor, que tal vez mucho hoy día, no estoy hablando algo mío. La Escritura dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Amén? ¿O no? Así dice la Escritura. El amor de muchos se va a enfriar. Pero esos que llegan con ese primer amor, encuentran raro que no todos estén unidos. Amén. Encuentran raro, es cierto, y oran a lo mejor allá en el cerro, hermanos que a lo mejor, no sé, estuvieron allá, no estuvieron aquí con nosotros. Como les digo, puntualmente entendiendo a aquellos que trabajan, a aquellos que no pueden. Pero hay otros que a lo mejor podíamos. Amén.
pero a lo mejor preferimos estar en otros lugares. Yo no le digo que nosotros, si hacemos un viaje, entonces todos tienen que ir ahí. Pero son cosas que nosotros las miramos en el Espíritu. Tuvimos palabra de Dios allá. Nos siguió hablando el Señor en ese lugar. Amén. Estuvimos cantando alabanzas, estuvimos en comunión. Estuvimos, mi hermano, como les digo, cultivando esta unidad. Y ahí es mejor todavía, porque ahí en esos roces que se dan tenemos que mostrar el amor que hay en nosotros, tenemos que mostrar la paz que tenemos o que decimos tener. Amén. Porque decimos honrosamente, tenemos el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde me lleva ese Espíritu? El Espíritu me va a llevar a unirme. Amén. El Espíritu no me va a separar. Aleluya. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Y hay pecado muchas veces que nos lleva a hacer lo contrario que Dios nos está diciendo que hagamos. Amén. A lo mejor usted me escucha y usted dice, ya el pastor lo está hablando por mí. Y como lo hemos dicho siempre, hay una rebelión y hay una independencia dentro de todo hombre. Amén. Porque cuando nosotros fuimos separados de esta ley, como dice Pablo, ahí nosotros recién nos dimos cuenta que había una ley que nos llevaba a hacer lo malo. Amén. Pero ahora separados de ella, tenemos claridad de que eso debe ser una cosa hoy día, pero hoy día nosotros somos otros, porque fuimos criaturas nuevas, hechas en el Espíritu. Amén. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Amén. Y eso es lo primero que nos hace ver Dios a través de separarnos de la carne. Amén. Y muchos de nosotros, mi hermano, nos damos cuenta que todavía seguimos haciendo lo malo, siendo que ya estamos separados. Dios nos incomoda en este tiempo, porque fuimos separados de la carne, pero para unirnos en el Espíritu todos nosotros. Amén. Si nos separamos de la carne, fuimos separados de la carne por Cristo, ¿entiende? Es para unirnos y ser uno en el Espíritu. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Aleluya. Es que así es, mi hermano, tristemente. Seguimos nosotros buscando muchas veces despegarnos de los demás más que se cause la unión. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Amén. Ahora démonos cuenta verdaderamente si lo que hay en mí es pecado o no. Porque si no lo estoy viendo, porque Pablo habla de alguien que se despegó del pecado, el único que puede ver y decir, esto no es bueno lo que estoy haciendo. Mi comportamiento, mi conducta no está siendo buena. Amén. En vez de estar mirando a los demás, si hace esto o no hace esto, se empieza a mirar uno mismo. Porque uno ya fue despegado de ese pecado. Entonces, por lo tanto, ahora yo puedo decir, estoy haciendo algo que no debería estar haciendo. Amén. Pero lo hago. Amén. Y debería estar muy claro. Pero si yo sigo teniendo una conducta, mi hermano, que no es correcta, es porque todavía estoy amoldado a la carne y no me he amoldado al Espíritu. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y eso es lo que predicaba este domingo pasado. Cuando nosotros quedamos separados de la carne. Porque en la carne, unido a la carne, nos creíamos muy bien, muy buenos. Estábamos haciendo pero lo correcto. Porque estábamos viendo por esto, por mí, por yo. Y primero yo, segundo yo y tercero yo.
y los de alrededor mío y eso. Y mirábamos eso solamente. Amén. Pero aquí dice que cuando fuimos separados, pudimos ver la miseria en la que estábamos. Amén. Que no era lo mejor. ¿Por qué cree que, mi hermano, que cuando uno estaba en el mundo, y véase usted, mírese hacia atrás antes de tener a Cristo en su corazón? Antes de Cristo. ¿No era cavernícola? Sí. Sí, vivíamos sin Él. Antes de Cristo. Antes de que Él llegara a nuestras vidas, éramos diferentes, pero hoy día la podemos mirarnos y considerar verdaderamente que nuestras conductas no eran correctas. Pero ¿cómo nos encontrábamos en ese tiempo? Bueno, hoy día el que puede decir miserable de mí y no agrandarse. No agrandarse, no, ¿sabe? No decir, no, es que ahora yo tengo el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, ¿sabe? Cuando viene a la vida de una persona, no lo hace arrogante. Le muestra la miseria en la que está. Y eso es lo que hizo el Espíritu de Dios en Pablo. Pablo dice, pobre de mí, miserable. Amén. Miserable soy. Vea todos los encuentros del hombre con Dios. Vea todos los encuentros. Cuando usted mira a Isaías en el capítulo 6 de Isaías, él vio la gloria de Dios. Amén. Y él podría ver, y como muchos hoy día, mi hermano lo toma y dice, no, si yo tengo al Espíritu de Dios, tengo la palabra, tengo entendimiento, y eso le ha engrosado el corazón para separarse de esto. Yo no necesito a este, no necesito a este otro, no necesito a la iglesia no salva, y empiezan con esas cosas. Amén. A apartarse. Aleluya. La arrogancia lo lleva a eso, pero el Espíritu de Dios nunca, el que está pegado al Espíritu de Dios, el que el Espíritu de Dios lo libertó de esa carne, no es arrogante. En ninguna manera es arrogante. Es una persona humilde. Amén. Isaías dice, ay de mí. Cuando él ve esa gloria y está en medio de esa gloria en el capítulo 6 de Isaías, él quería morirse, mi hermano, porque vio su miseria. Amén. Juan, mi hermano, un apóstol del Señor, estaba lleno del Espíritu Santo, pero tuvo un encuentro de una visión tan cercana a Cristo. Cuando se vio al lado de él, mi hermano dice que él se desvaneció y que tuvo que el Señor tocarle el hombro para que volviera a tener fuerza. Daniel lo mismo. Daniel, en el libro de Daniel, dice que él tuvo una visión y estuvo tan cercano a Cristo. Tan cercano, mi hermano. Amén. Que él dice que se sintió desvanecerse y quedó así, igual que en cuatro patas quedó así. Con sus manos, sus rodillas tiradas en el suelo. No tenía fuerzas. Si no fuera, dice, porque vino esa persona que era como Dios, tenía semejanza de hombre, se le acercó y lo tocó. Lo mismo que a Juan. Pero todos los que han tenido un encuentro con Dios no se han levantado arrogantemente diciendo, tengo al Espíritu Santo, tengo su presencia en mí. Al revés, eres separado de la carne y ahí recién, mi hermano, podemos ver la miseria en la que estamos. Hay muchos que viven todavía conforme y amoldados al espíritu, a la carne, y no al espíritu. Hay muchos, mi hermano, hoy día. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Amén. Por eso él dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahí puede escribir el capítulo 8. Porque recién cuando tú te ves la miseria en la que estás, puedes, mi hermano, ver con claridad la necesidad que tienes de Dios. Y cuando dices la necesidad que tengo de Dios,
puedes ver la necesidad que tengo de mi hermano. Y eso yo lo aprendí en estos días. Lo entendía, pero no con la claridad que Dios me habló en estos días. Sí, porque Dios me trajo de nuevo esas palabras y comprenderlas en el espíritu, en la profundidad del espíritu. Cuando dice que una mano no le puede decir al pie, no te necesito. Porque ahí no está hablando de Dios, está hablando de tu hermano. A ese que es pie, a ese que es miembro, que no es la cabeza es Cristo. Amén. Y hay muchos que dicen, no, yo necesito a Dios nomás. Aleluya. La Escritura dice que también debes necesitar a tu hermano. ¿Es así? Tú debes necesitar a tu hermano. Porque, como lo hemos dicho, no vas a crecer si no entiendes la necesidad que tienes de tu hermano hoy día. Quiero dejarte este mensaje este día, mi hermano. Y busca ese encuentro con el Señor. Búscalo, ¿sabes por qué? Para que caiga toda arrogancia de nuestro corazón. De creernos que podemos caminar alejado un poquito, congregándonos. Quiero animarte verdaderamente a que nazca una necesidad. Amén. Pero la necesidad yo sé que no la voy a ponerla yo. A lo mejor estas palabras te chocan hoy día. Te incomodan, a lo mejor. Pero te hable el Espíritu de Dios. Aquel, mi hermano, que decimos estar unido hoy día. Y ser uno con Él. Vamos a ser uno con Él cuando no sigamos siendo uno con la carne. Hoy día Dios nos quiere hablar al corazón. Dios nos trate en este tiempo, en esta mañana. Su Espíritu Santo obra en nuestras vidas hoy día. Y está aquí en medio de su pueblo. Amén. Está aquí en medio de su pueblo. Y Dios quiere levantarnos. Mucho, mi hermano, desde la pandemia se intensificó esto. Y lo he dicho. De dividir al hombre y sacarlo de la iglesia. Y darle lo más mínimo de necesidad. De congregarnos. De buscar como hermandad el crecer en el Señor. Desde la pandemia que se intensificó todo esto, mi hermano. Si tú escuchas, es lamentable cuántas iglesias hoy día no están ya. ¿Por qué? Pero hay personas que siguen en sus casas diciendo soy cristiano. Siguen creyendo que ellos están creciendo en sus casas solos. Sigue, mi hermano, escuchando aquí, escuchando allá y no teniendo un lugar donde verdaderamente Dios lo ha puesto para que ahí coman. Amén. Y estar bajo alguien que pueda ir también pastoreando tu vida. Amén. Viendo tu crecimiento. Aleluya. Se ha venido una propagación hasta el día de hoy de desunirnos, de desunión, de división en la iglesia. Y lo que te hablo hoy día, mi hermano, es porque tristemente las personas volvieron a ir acomodándose a la carne y no al espíritu como Dios nos demanda. Así que esta mañana es un llamado a eso. Acomódate al espíritu. Porque Pedro sí o sí, aunque no le gustaba a los gentiles, creo, entiendo, tenía esa mente de que eran inmundos. Amén. A lo mejor tú dices, no, es que el pastor no me agrada mucho, la verdad. Un día le prediqué a la iglesia porque Dios me predicó primeramente a mí. Yo tuve 2 pastores que no me agradaban. ¿Y sabes lo que Dios me habló? Me hizo leer una escritura donde dice que Dios le dio al pueblo pastores conforme a su corazón, con mayúscula. Al corazón de Él, no al corazón mío.
Porque a mí me gustaría que usted fuera así y así. Amén. De verdad, me gustaría que fueran de una manera. Pero todos somos diferentes aquí. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos une. La paz del Señor, el amor de Dios. Cuando digo el Espíritu Santo, hablo del amor, de la paz, de la fe. Amén. De un espíritu que nos une. La paciencia, porque hay que tener paciencia, ¿o no? Para soportarme a mí tiene que tener paciencia usted. Amén. Sí, o si no me va a verme los días domingos y después va a venir un día al mes. Porque no me tiene paciencia. Tiene que amarme. Si quiere usted estar el día martes, el día jueves aquí, escuchándome o viéndome, por lo menos viéndome, 4 días a la semana, tiene que tener amor. Si no tiene amor, va a querer tenerme bien lejos de usted. Amén. Me lo topa lo mal día domingo. Es así, mi hermano. Amén. Pero yo de verdad se lo digo en el Señor. El amor que Dios ha puesto en nuestras vidas nos debe provocar a buscar más. Sobre todo hoy día, porque las señales están siendo claras. Mi hermano, pasa por encima de esa carne y escucha al Espíritu. Pasa por encima de tu carne y escucha al Espíritu. Amén. Confórmate al Espíritu y no a la carne. Nosotros ya fuimos separados de ella. Ahora Dios, como dice Pablo, separado de la carne, ahora entiendo lo que es malo. Amén. Como decía mi hermano el otro día, yo decía, Señor, justo pescó la escritura con la que yo iba a predicar este domingo. El hermano allá arriba en el cerro. Y él nos llevaba a comprender eso. La escritura dice claramente, amén, que hoy día yo debo entender, esto está dividiendo. Entonces parte de la carne, no es del espíritu. Amén. Hoy esta conducta que estoy teniendo está dividiéndome del pueblo, está dividiéndome del cuerpo. Eso me va a impedir que crezca espiritualmente. Entonces algo tengo que hacer, pero no separarme, algo que hacer para no dividir, sino que para entender qué está dividiendo, identificarlo hoy día, mi hermano, porque puede. Tú y yo, por el poder del Espíritu de Dios, nos separó de la carne, para identificar lo malo, para identificar esa ley del pecado y decir, no, esto no es bueno. Sé lo que tengo que hacer que es bueno y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque tú solo no vas a poder también hacerlo solo. Amén. Y poder decir, miserable de mí. Soy necesitado. Amén. Yo doy gracias a Dios, mi hermano, por todo y cada uno de los hermanos que ha entendido esto y que ora por mi vida y que ora por la unidad. Amén. Y que está inquieto, como los que han llegado recién, que se inquietan porque no ven al hermano, porque no está en la oración, porque no está en la reunión, porque no está en las comuniones que se hacen, porque no está en los lugares donde nos estamos reuniendo. Y se inquietan y oran por eso. Amén. Porque de verdad es inquietante saber el tiempo en el que estamos ya, que son tiempos finales, y que nosotros más que unirnos, muchas veces nos conformamos a la carne y nos separamos. Nos amoldamos más a las cosas de este mundo y al calor de este mundo como Pedro, y no entendemos que tenemos que unirnos al Espíritu. Aleluya. Dios le habló claro a Pedro a través del Espíritu Santo. Pero tuvo que reprenderlo Pablo un día para que ya entendiera con claridad que no estaba bien. ¿Qué es necesario que pasen los que estamos aquí? Que Dios nos aclare. Amén. Si no estás comprendiendo lo que todos comprendemos, Dios te aclare. Amén. Inclina tu rostro y oramos. Y dámosle a Dios, mi hermano. Te invito, pídele a Dios en esta mañana que trate con tu corazón hoy día. Ese Espíritu de Dios al cual decimos tener,
Entonces, pídele que te dé la claridad necesaria. Cierra tu ojo ahí donde estás. Démonos un momento para orar a nuestro Dios. Padre, amado Dios, te damos gracias. Alabamos su nombre y lo engrandecemos en esta hora, Dios poderoso. Gracias, Jesús, porque sé que cuando dejamos, Señor, comportamientos carnales nuestros, la gloria es suya. Cuando nosotros dejamos de caminar a lo que nos acomoda y dejamos de caminar a como nos gusta, porque muchas veces hasta por gusto no nos unimos. Porque me desagrada estar aquí, me desagrada estar con este. Pero Padre, cuando dejamos nuestros gustos, cuando dejamos lo que nos acomoda a nosotros, cuando dejamos todo eso, Dios, que en la carne nos hace sentirnos bien, algo que nos da satisfacción, lo dejamos por lo que el Espíritu nos dice. Cuando nos unimos a las cosas que a lo mejor nos incomodan, cuando nos unimos, Señor, y empezamos a hacer aquello que entendemos que no debería ser. Aleluya. Es ahí donde usted empieza a recibir gloria. Y ahí también donde nosotros empezamos a crecer también. Por eso ministre nuestro corazón en esta mañana. Clamo, Dios, para tanto los que estamos ya en este caminar en Cristo, tanto como los que vienen llegando también. Padre, yo clamo, Dios, que los que vienen recién no se contaminen, Dios, con el corazón de muchos hoy día. O con el corazón de muchos que están hoy día en sus casas, que fueron un día, Padre Celestial, que estuvieron congregándose, que estuvieron siendo parte de un lugar. Y que hoy día, Dios de la gloria, están, Señor, separados, conformados más a su carne que al Espíritu. Le pido, Dios, que saquemos todas esas excusas, todas esas justificaciones. Porque si esas excusas y esas justificaciones de que me hicieron esto, de que me hablaron esto, o de que no le agrado, son justificaciones para no unirme, que las saque Dios y escucha al Espíritu. Porque el Espíritu me va a llevar a perdonar. El Espíritu me va a unir. El Espíritu me va a llevar a hablar las cosas y no a callarme y guardarme el rencor en el corazón. El Espíritu me va a levantar a amar, a tener paciencia, a tener fe, a ser manso y humilde. Aleluya. Y no arrogante. Bendito Dios. Guíenos, Dios, para que haya crecimiento en su pueblo. Para que crezcamos como cuerpo. Pongo en sus manos, Señor, y doy gracias, Dios, en esta hora, por la familia también de nuestro hermano, Señor, Alejandro, de nuestra hermana, Señor, Mariú. Gracias, Dios de la gloria, por verles también aquí hoy día, conocerles. Padre, bendecimos esta familia, Dios Santo. Clamamos para que su mano se extienda a ellos, para que usted obre en el corazón de ellos, Padre Todopoderoso. Como hablamos aquí, Señor, como un cuerpo en iglesia, que sea más fácil para ellos, Dios, también unirse como familia. Bendito Rey. Padre, a lo mejor pueden compartir como familia, Dios, pero yo clamo para que estén en ese mismo espíritu, para que lleguen a estar en esa misma sintonía el uno con el otro. Bendito Dios. Para que usted sea el centro de la familia de nuestro hermano Alejandro, de nuestra hermana Mariú, de mi hermano Franklin. Padre, obre su poder y su presencia en ellos, Señor. Agradecemos esta mañana por tenerlo aquí. Y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo, clamando para que usted siga obrando en ellos, Dios.
para que ustedes, Señor, le inspiren sus corazones, Dios, a buscarle a usted, a levantarse también en este tiempo, Dios. Tiempos finales ya, Padre Celestial, donde no podemos dejar, Señor, pasar los días sin reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Aleluya. Que podamos reflexionar hoy día, Dios. Y como iglesia, Padre, yo clamo, Dios, para que los que están aquí reflexionemos en qué hicimos en estos días aquí, Señor. ¿Qué hicimos, Dios? ¿Qué hicimos con los tiempos libres que tuvimos? ¿Buscamos de usted? ¿O estábamos esperando estos días para esparcir, para tener esparcimiento solamente? Aleluya. ¿Nuestro descanso verdaderamente usted? ¿O nuestro descanso son tener tiempos de esparcimiento? Deshacernos de las cosas suyas, Dios, por un tiempo, por unos días. Llévenos a meditar, Dios. Llévenos a tomar el peso en este tiempo, Dios Santo. Aleluya. Glorioso Dios. Cantamos una alabanza. Y le animo, le invito a este rato que queda de reunión a que medite un momento y se pregunte. Aleluya. ¿Cuánta necesidad tengo de Dios y de las cosas de Dios?